Bienvenidos amigos a la reunión semanal del movimiento La Rouge en Iberoamérica y España. Este es el informe semanal en español. Hoy es el viernes 30 de septiembre. Y hace apenas 4 días, como todo el mundo sabe, hubo un incidente muy dramático y realmente muy peligroso con el sabotaje, porque ha sido sabotaje, de los gasoductos Nord Stream 1 y Nord Stream 2, que ocurrió en el Mar Báltico, en aguas cercanas a Polonia, pero en una región dominada marítimamente por la OTAN. Ahora, ha habido muchísima especulación sobre quién hizo esto y por qué. Hay insinuaciones fuertes, no todavía una acusación formal por parte de la OTAN, de que Rusia es la culpable. Los rusos han dicho que esto es un absurdo y una imbecilidad pensar que ellos hubieran hecho algo por el estilo, porque los daña a ellos y su capacidad de utilizar el gas natural como una base para las negociaciones con Europa. Pero esto ha agravado enormemente lo que ya era de por sí una situación de alerta roja estratégica total. Ahora, para empezar a abordar esta cuestión y también la situación estratégica, hay que hacer la pregunta fundamental, el cui bono, ¿quién se beneficia? Uno nunca llega como Sherlock Holmes, añadiendo detalle a detalle de manera aristotélica, de datos supuestos o hechos supuestos que uno encuentra en el camino para llegar a una conclusión de lo que pasó. Como cualquier buena indagación policial, uno tiene que preguntarse no solamente por la capacidad de haber realizado el crimen, segundo, la oportunidad de haberlo hecho, pero lo más importante de todo es el móvil. Y en el caso de la capacidad, bueno, esto indicaría casi exclusivamente Estados Unidos o Rusia. Capacidad porque está bastante claro que esto se hizo con algún tipo de dron submarino, porque según una fuente militar canadiense que se llama Noticias Militares ASB, Military News, comentando sobre esta situación, ellos dijeron que hay que señalar 3 cosas. Dijeron, primero, que estos gasoductos eran la palanca política y económica de presión de Rusia respecto a Europa. Y la idea de que Rusia haría algo por el estilo es casi un acto político suicida total de autodestrucción. Por lo tanto, es extremadamente improbable que hayan sido ellos. Número 2, estos gasoductos fueron construidos con concreto, de acero reforzado con concreto, y se habían construido con la capacidad para resistir un impacto de los anclas que bajan los portaaviones, o sea, de los barcos más grandes posibles. Y esos pesan 60,000 libras, es decir, son pesaditas esas anclas. Entonces son básicamente indestructibles si no es con el uso de explosivos. Y la capacidad para realizar eso, donde están estos gasoductos, que es centenares de metros abajo del agua del mar, es más, subterráneos además de eso, en el lodo y en el piso del océano, solamente sería en base a algún tipo de dispositivo automático, un dron, algo por el estilo, lanzado por un submarino o por un buque de guerra, y que las capacidades conocidas para esto solamente existen en Estados Unidos y en Rusia y posiblemente China, no se sabe. Entonces, en cuanto a las posibilidades en términos de la capacidad para hacerlo, tendríamos que considerar Rusia y Estados Unidos. En cuanto a la oportunidad, bueno, miren, el Mar Báltico es territorio controlado por la OTAN y lo ha sido por mucho tiempo.
Sí, claro, Rusia navega de San Petersburgo para bajar a Kaliningrado y todo lo demás, pero toda esa región es un mar totalmente supervigilado por la OTAN. Es más, recientemente estaban realizando ejercicios militares del BALT-OPS, que incluía la presencia e incluye todavía la presencia del portaaviones USS Kearsarge en esa región, precisamente muy cerca a la región donde hubo este incidente con los gasoductos. Entonces, esta región es una región más que nada donde predomina la OTAN. Ahora, el otro aspecto que hay que tomar en consideración, obviamente, es el aspecto de la ventaja política y económica, como han indicado varios, no solamente los rusos. La idea de que Rusia se pondría la pistola en la sien y disparar, ¿qué es lo que significa esto? Es realmente absurdo. Uno puede estar o no estar de acuerdo con lo que Rusia está haciendo, pero uno no puede ni debe subestimar la capacidad de los rusos para pensar en términos estratégicos y tampoco debe subestimar la seriedad de Putin cuando habla de la situación y del peligro. Esto no es un bluff lo que está pasando aquí. Ahora, además de eso, la información que ya se ha difundido mucho a nivel internacional es el hecho de que en febrero el propio presidente Biden, en una entrevista en ABC, o fue una conferencia de prensa, un periodista de ABC le preguntó con el canciller Scholz a su lado, es decir, de Alemania, estaba de visita, esto fue el 7 de febrero, y estaba en veremos la cuestión de lo que iba a hacer Rusia respecto a Ucrania, y lo que dijo Biden con Scholz a su lado, dijo, si Rusia invade, entonces ya no habrá Nord Stream 2. Vamos a ponerle fin, cierra comillas. Y el periodista le preguntó un poco sorprendido, dijo, pero ¿cómo van a lograrlo exactamente, dado que el proyecto está bajo el control de Alemania? El canciller está parado a su lado. Y Biden dijo, yo le prometo que vamos a poder hacerlo. Ahora se han hecho muchas excusas sobre que Biden es chocho, que otra vez, pero dijo una barbaridad. Pero el hecho es que esta línea, lo que dijo Biden, eso no lo inició Biden. Esa amenaza explícita, como dicen, ante confesión de partes, relevo de pruebas, la confesión explícita ocurrió un mes antes por parte de Victoria Nuland, la encargada del golpe del 2014 en Ucrania, la jefa por décadas de quien es ahora la embajadora de Estados Unidos en Ucrania y la encargada del departamento, por parte del Departamento de Estado, de toda la ofensiva en Ucrania. Ella junto con Lloyd Austin, del Departamento de Defensa, Blinken, del Departamento de Estado, son los que han viajado a Ucrania y los que el 8 de septiembre, en la reunión de la base aérea de Ramstein en Alemania, activaron la fase actual de provocaciones. Victoria Nuland, la misma Victoria Nuland, dijo en enero, un mes antes de que abriera el pico Biden, también amenazó lo que a Estados Unidos haría de haber una invasión rusa de Ucrania. Dijo, esto es una cita textual, de una manera u otra, Nord Stream 2 no va a avanzar. Y claro, el mismo día, el 27 de septiembre, después de que ocurrió este incidente con el Nord Stream, el ex canciller de Polonia, Radek Sikorski, puso un mensaje de tweet donde dijo, gracias Estados Unidos. Ahora, resulta que este Sikorski además está casado con una americana que tiene una función muy importante en el Departamento de Estado y todo lo demás. Pero lo que voy es que esto es una política casi explícitamente declarada. Entonces, nuestra hipótesis en el movimiento de la RUSH y el Instituto Schiller, y lo digo como hipótesis porque no tenemos las pruebas contundentes para decir que sí, esto es lo que pasó, pero nuestra hipótesis operativa es que la OTAN y Estados Unidos
están detrás de lo que ocurrió. No pudo haber ocurrido, por lo menos, sin la anuencia activa por parte de Estados Unidos. Un poco lo que Lino LaRouche dijo en el momento en que ocurrió el 11 de septiembre. Dijo, ese tipo de operación, si bien fue lanzado del exterior, que es muy probable, no pudo haber ocurrido sin participación de redes de seguridad e inteligencia sucias dentro de Estados Unidos, por el caso, por ejemplo, de la NORAD, que controla todo el espacio aéreo, que claramente alguien apagó el aparato de seguridad o dejó pasar en ese momento. Y lo que LaRouche advirtió es, mientras no saquemos de dentro de Estados Unidos ese veneno estratégico, nos va a seguir pasando. Y eso es lo que está ocurriendo ahora, precisamente esa es nuestra hipótesis, porque Estados Unidos es que tuvo la oportunidad, la capacidad y especialmente el móvil. Y ahorita vamos al tema del móvil, porque la gran pregunta que todo el mundo tiene es, bueno, ¿por qué hacer algo que pone el mundo entero al filo de la navaja? Más, o sea, la navaja quedó más, se enfiló más la navaja esta semana con este incidente de terrorismo internacional. Por cierto, les adelanto que esta evaluación nuestra fue confirmada por parte como evaluación propia, dos expertos en estos asuntos, el coronel retirado Richard Black de Estados Unidos, es exoficial del Cuerpo de Abogacía General de la Marina de Estados Unidos, que creo que todos ustedes conocen, hizo una entrevista con Mike Billington de la AIR hace un par de meses, que ha tenido casi 4 millones de visitas a nivel internacional, donde habló del peligro de guerra termonuclear como resultado de la expansión de la OTAN hacia el este respecto a Rusia. Y la otra persona muy calificada, que hoy mismo recalcó lo mismo que estoy diciendo yo respecto a la probable responsabilidad, es Scott Ritter. Scott Ritter es ex funcionario de inteligencia de la Armada de Estados Unidos y trabajó como inspector de armas nucleares y de la ONU en Irak y en otros lados. Los dos hablaron hoy en un simposio organizado por Diane Sayre, la candidata larruchista independiente por Nueva York, por el Senado de Nueva York, en un simposio donde hablaron de estos temas y podemos platicar más sobre eso dentro de un momento. Pero lo que quiero mencionarles de entrada es que tanto Ritter como Black piensan que todo indica que la OTAN y Estados Unidos están detrás de este incidente y hay una carrera suicida y loca hacia una confrontación nuclear que urge parar. Ahora, ¿por qué? El cui bono, que es la pregunta fundamental, y mucha gente se rasca la cabeza y se pregunta, pero ¿por qué harían algo por el estilo? No se entiende. Bueno, un par de razones. Primero, lo más obvio, para parar permanentemente cualquier posibilidad de acercamiento y negociación entre Europa y Rusia por el problema de Ucrania y por el asunto del gas natural. Europa está entrando al otoño y al invierno. Hay protestas en todo el continente, en Alemania, en Dinamarca, en Bélgica, en todos lados, por lo que está pasando. Centenares de miles de personas están en la calle exigiendo que se pare con las sanciones, que abran el Nord Stream 2, era una consigna. Abran el Nord Stream 2 ya, dejen pasar el gas natural, negociemos una solución a esto. Bueno, ahora no es Rusia la que está parando el flujo en respuesta a las sanciones, ahora ya no es posible físicamente enviar gas natural. Entonces eso es parte, poner una barrera absoluta, es un poco lo que dicen que hizo Hernán Cortés, ¿verdad? Cuando llegó a las Américas, quemó las naves para que la gente no pudiera ir en otra dirección. Fue otra ocasión, otra situación, pero con esto simplemente han quemado cualquier puente que existe, por lo menos en lo físico-económico, para regresar a una solución sensata.
Pero la segunda razón, el segundo móvil es verdaderamente lo más grave y lo más peligroso. Y es que esto forma parte de un plan explícito para ir rápidamente en la dirección de una confrontación nuclear entre la OTAN, Estados Unidos, OTAN, Reino Unido por un lado y Rusia y China por el otro lado. Justo lo que hemos estado insistiendo por semanas, meses sobre la situación, este es el móvil verdadero. Eso producto del crack económico, del crack sistémico y la política proclamada, clara, abierta, como ya hemos presentado citas, de usar ya sea armas nucleares o la amenaza de armas nucleares para forzar el desbaratamiento, desbaratar a Rusia, destruir, despedazar a Rusia, someter a China también, bajo condiciones del uso de una arma nuclear o de amenazas de lo mismo, como el caso de Chalmers de Rusia, como habíamos de Rusia, como habíamos indicado el otro día, y otros en el Atlantic, el Consejo del Atlántico, y otros que han dicho exactamente eso. Es importante que la OTAN ya sacó una declaración sobre el caso de Nord Stream 1 y 2, donde dijeron, no acusaron a Rusia por nombre todavía, pero dijeron que esto lo tenemos que considerar como un ataque a la infraestructura de la misma OTAN, a la que se tiene que responder como un ataque a la OTAN. Es decir, están sentando las bases para activar el famoso artículo 5 del acuerdo de la OTAN que permite un ataque de todos en contra de cualquier ataque en territorio de la OTAN. Junto con toda esta ofensiva en la dirección de la guerra, se está acelerando también todos los intentos por silenciar cualquier oposición. La lista negra de Mirotvorets está creciendo. Están poniendo nuevos nombres de periodistas y otros en la lista. Lo mismo la lista de la CCD, el Centro para Contrarrestar la Desinformación de Ucrania, financiado por el Departamento de Estado, por los británicos y demás. Esa lista está creciendo. Y los dirigentes de la CCD están de gira por Europa, recibidos oficialmente por los gobiernos de toda la región para hablar de los requerimientos que tiene Ucrania en cuanto a la guerra. Entonces, hay una situación donde esto del Nord Stream 1 y 2 lo van a tratar de usar para justificar un ataque en contra de Rusia, con el argumento de que Rusia es la responsable. Esto es lo que ya está en todos los medios, seguramente en sus respectivos países ya lo han visto. Es una idea que es obviamente absurda, falsa, y solamente la gente que no está pensando podría creerse eso. Pero es exactamente la manera en que están funcionando. Porque piensan, y ha habido ya muchos incidentes de esto a lo largo de los años, donde la manera en que avanza la situación estratégica es con mentiras para justificar una acción, y luego si se descubre que fue una mentira, bueno, ya es demasiado tarde. ¿Quieren algunos ejemplos? Se los doy. El incendio del Reichstag. Eso lo utilizó Hitler y sus amigos británicos para lanzar el golpe de Estado ahí. Un caso. El 11 de septiembre, algo parecido. El caso de las armas de destrucción masiva de Irak y el famoso discurso del general Colin Powell. La situación de Siria. Y luego, ahora en el caso de Ucrania, lo que está pasando ahí. Son cosas de loco lo que están diciendo, que acusan a Rusia por el genocidio en Bucha y lo mismo en Izium, cuando la evidencia es que no, simplemente no fueron. O que Rusia estaba atacando donde estaba el batallón Azov, cuando Rusia quería capturarlos claramente para poder someterlos a juicio y que soltaran la sopa. Pero luego, más absurdo todavía, toda esta línea que Rusia era la que estaba atacando la planta nuclear Zaporizhia. Ahora, por favor, o sea, ellos controlan la planta nuclear. ¿Por qué van a bombardear su propia planta nuclear?
todas las evidencias están ahí, todas las pruebas indican que es Ucrania, pero los meros hechos no prohíben que se invente cualquier cosa. Ahora van a hacer lo mismo con esto de Nord Stream 1 y 2, y es muy posible que hagan algo parecido con un ataque nuclear. Ya lo han anunciado, que Rusia piensa usar armas nucleares en Ucrania y luego le van a echar la culpa a los ucranianos o a la OTAN, pero es una acción de una bandera falsa. Esa es la línea que ya salió. Entonces, toda esta idea de fabricar una realidad virtual que no tiene correspondencia con la realidad física que nos rodea y convencer a la gente de que si no lo creen, que por lo menos no digan nada, porque les va a llover, van a tener problemas si se atreven a contradecir algo de esta índole. Esa es la naturaleza de la guerra psicológica, la guerra híbrida de este momento. ¿Quién es el responsable de esto? La principal persona responsable de esto se llama Bertrand Russell. Porque fue Bertrand Russell, el mismo Bertrand Russell, como se acordarán lo que hablamos la semana pasada, el gran promotor del maltusianismo que dice que quiere que ocurra pestes de vez en cuando para reducir la población. El mismo Bertrand Russell que propuso utilizar armas nucleares en contra de la Unión Soviética después de la Segunda Guerra Mundial y lo siguió proponiendo hasta que Rusia desarrolló sus propias armas. Ese mismo Bertrand Russell es el autor, o uno de los autores, de toda la idea de que se puede convencer a la gente, y esto es una cita textual, de que la nieve es negra. Y les voy a leer una cita de Bertrand Russell de su estudio de 1951 que se llama El impacto de la ciencia en la sociedad. Y al leerlo, quiero que vayan pensando cuál es la base epistemológica, filosófica, que permite este tipo de argumento. ¿Qué es lo que está pasando con Russell y qué está argumentando? ¿Qué tiene que ver, pues, el aristotelismo en esto? Porque es mucho. Dice lo siguiente Bertrand Russell. Creo que el tema más importante políticamente es el de la psicología de masas. Su importancia ha aumentado enormemente por el crecimiento de métodos modernos de propaganda. Los psicólogos sociales del futuro tendrán un número de clases de alumnos en quienes ensayarán diferentes métodos para producir la creencia inquebrantable de que la nieve es negra. No se puede hacer mucho a menos que el adoctrinamiento comience antes de los 10 años. Da dos ejemplos y luego dice, tercero, buena manera de hacer esto. Tercero, que los versos con música y repetidamente entonados son muy efectivos. Voy a repetir eso para ustedes que son adictos o conocen gente adicta a la música moderna de rock and roll. Bertrand Russell dice que la manera de lavarle el cerebro a la gente es con versos con música repetidamente entonados. Esto es muy efectivo. Y luego termina Russell diciendo, corresponde a los futuros científicos precisar estas máximas y descubrir exactamente cuánto cuesta por cabeza hacer creer a los niños que la nieve es negra y cuánto menos costaría hacerles creer que es gris oscuro. Típico sarcasmo cínico de los británicos. Entonces, esto es muy relevante en cuanto a la manera en que están tratando de convencer a la gente de que sí se puede llevar adelante una guerra nuclear táctica. Ahora, les voy a leer lo que acaba de decir el embajador ruso en Estados Unidos, el embajador Anatoly Antonov, al respecto. Lo dijo el 28 de septiembre, hace 2 días, en el artículo The National Interest, un artículo en el periódico The National Interest, el Internacional. Un artículo que se llama Crisis de los misiles cubanos 2.0 respecto a Ucrania. Y dice Antonov, dice que aquellos planificadores militares norteamericanos y británicos que hablan alegremente de las opciones por un conflicto nuclear táctico, como si, entre comillas, solamente Europa sería atacada y no Estados Unidos,
Dijo Antonov, este es un experimento extremadamente peligroso. Podemos con confianza suponer que cualquier uso de armas nucleares rápidamente conduciría a una escalada de una guerra, un conflicto local o regional, y que se volvería un conflicto global. La advertencia de nuevo por parte de los rusos. Ahora, ante todo este cuadro, que honestamente es aterrador, cualquier persona que no sienta el terror de lo que puede ocurrir, no conoce lo que es la guerra nuclear y no conoce cuáles son en estos momentos las mínimas protecciones que tenemos, menos que mínimas, porque han destruido todos los acuerdos nucleares, todas las protecciones, y además estamos amenazando con la destrucción de la existencia de la nación rusa, que ellos mismos dicen es lo que podría justificar el uso de armas nucleares. Y por quienes piensan, por cierto, que podríamos tener éxito en un ataque táctico repentino, sorpresa, y eliminar su capacidad, pues Scott Ritter hoy explicó en el simposio con Diane Sayre que la doctrina rusa y la capacidad, y él lo sabe por su propia familia y lo que él mismo hizo y demás que explica en ese simposio, los rusos tienen el sistema de lo que llaman la mano muerta. Y es en el momento en que hay cualquier ataque, con un solo botón, lanzan misiles que no son nucleares, pero que ponen en órbita satélites que automáticamente, como mano muerta, dan instrucciones para el lanzamiento de un contraataque total. Esa es la realidad de la gente que conoce lo que está pasando, lo que estamos viviendo en este momento. Ahora, ante todo esto, está habiendo, alguien antes de la llamada me preguntaba que si teníamos buenas noticias. Entre broma y broma dije que no hay buenas noticias. Bueno, sí hay. Las buenas noticias es que ante este peligro inminente, por fin ya están habiendo reacciones de la gente política y de la población en Europa y en Estados Unidos. Y también en Iberoamérica, pero lo de Estados Unidos y Europa tiene una importancia singular. En Europa hay manifestaciones en las calles, como les decía, en varios países por lo que está pasando, y luego algo que refleja el estado de ánimo de los alemanes, que miren, los alemanes, y no lo digo yo, lo dice Helga, que es alemana, son muy sumisos. Es un país que es colonia desde la Segunda Guerra Mundial, están bajo control. Pero un periódico importante de la socialdemocracia de izquierda que se llama Tag der Zeiten, cuyo director se llama Albrecht Müller. Para que tengan una idea, Müller fue el jefe de planificación de dos cancilleres socialdemócratas de Alemania. O sea, él es socialdemócrata. El jefe de planificación, se imaginan que tiene cierta importancia. Y además él estuvo en el Bundestag, el Parlamento alemán, por 7 años. Él escribió hace 2 días en el Nachrichtenseiten, dijo, todavía no es 100% seguro que Estados Unidos está detrás del sabotaje de los 2 gasoductos Nord Stream 1 y 2. Pero las pruebas y los intereses en juego indican que sí es Estados Unidos. Y luego pregunta, ¿realmente estamos conscientes de lo que eso significaría? Nuestro principal aliado, en que confían la mayoría de los alemanes y los funcionarios alemanes, a quienes consideran amigos en la política, están destruyendo las rutas de transporte para nuestro suministro energético más importante, y con esto la base clave de la actividad industrial de toda nuestra nación. Y dijo, con esto se acabó brutalmente nuestra amistad con Estados Unidos, y dijo, nuestro problema es Estados Unidos. Y con esto también se ha garantizado que no puede haber un entendimiento con Rusia. Eso se torpedeó y millones de alemanes van a sufrir como resultado de eso. Ahora, esto no es solamente una declaración de
este señor y esta página electrónica. Hoy ellos anuncian que han tenido 500,000 visitas a su página, que es mucho más de lo normal porque hay una reacción en la población. Pasemos rápidamente a Estados Unidos. Todo indica que está empezando a haber una reacción del aparato que gira en torno a Donald Trump. Menos mal, ya hacía falta. Donald Trump se ha hecho totalmente irrelevante desde que salió de la presidencia con declaraciones absurdas y insensatas. Y claro, por mucho tiempo antes de la salida había dejado atrás su orientación de buscar la paz con Rusia y China. Sin embargo, él acaba de declarar que esto del gasoducto es extremadamente peligroso, que hay que parar la carrera hacia una confrontación y que tienen que haber negociaciones de inmediato. Y claro, siendo Donald Trump, él se ofrece a sí mismo como el principal enviado para esas discusiones. Bueno, con todos los problemas de Donald Trump, yo prefiero eso 1000 veces que Biden, porque Biden simplemente es una caja vacía, no hay nada. El problema es quién está dentro de esa caja, y eso ya sabemos qué es lo que está pasando. También muy importante el Tucker Carlson, que tiene un programa que de millones de personas en Fox TV, también forma parte de este aparato de Trump, también muy conectado a los servicios de inteligencia, normalmente muy anti-chino, violentamente anti-chino, pero con esto de lo que ha estado pasando con Ucrania y Rusia, se ha pronunciado muchas veces por el peligro de la guerra nuclear, y en esta ocasión, él dijo el 27 de septiembre, hace 3 días, en un programa visto por millones, dijo, Vladimir Putin no tiene por qué explotar su única fuente de riqueza y de palanca política. Dijo, Putin no es estúpido, él tendría que ser un imbécil suicida para hacer algo por el estilo. Y luego Tucker Carlson pasa a repetir y lo que dijo Joe Biden en febrero pasado. Y dijo, esto es increíblemente irresponsable, es el tipo de declaración que uno haría solamente si uno quiere buscar una guerra nuclear. Y sería una locura absoluta. Y luego el propio Tucker Carlson repite lo que dice Victoria Nuland, que ya les estuve diciendo, que dijo lo mismo, pero antes que Biden, sobre lo mismo. Entonces, Carlson termina diciendo, destruir los gasoductos de Nord Stream. Bueno, ya hemos entrado a una nueva fase en que Estados Unidos está directamente en guerra con la superpotencia nuclear más grande del mundo entero. Cierra comillas. También les puedo decir que en nuestro trabajo organizativo aquí en Estados Unidos estamos encontrando una respuesta interesante. Por fin están despertando estos sonámbulos que estaban pensando que nada pasaba y están hablando y están preocupados por lo que ocurre. Está este simposio de Diane Sare con el coronel Black y Scott Ritter. Va a tener un impacto enorme. Y les puedo decir que la semana que viene hay 2 actividades en este sentido, de presentar lo que está pasando, de hablar en voz alta para que el mundo entero escuche sobre el peligro de guerra y lo que está detrás de ese peligro de guerra. Primero, jueves 6 de octubre, Diane Sare va a tener una manifestación enfrente de la oficina de su contrincante Chuck Schumer, que respalda la guerra con Rusia y ha respaldado todo el envío de armas a Ucrania, y también es uno de quienes han ayudado a financiar la CCD y la lista negra. Ese es el jueves 6. Y el viernes 7 en la mañana vamos a tener un seminario de legisladores iberoamericanos de diferentes países. De México, esperamos tener gente también de Colombia, de Perú, de Argentina y de otros países, para hablar del peligro de guerra, cuáles son las causas y lo que se puede hacer respecto a eso. Los que van a participar entran con diferentes puntos de vista, diferentes soluciones, pero todos con la idea de que no podemos simplemente quedarnos mutis
ante una situación donde la existencia misma de la sociedad está en peligro. Cierro con lo que debería ser toda una discusión propia sobre la situación económica, y es que hemos entrado en eso también, en una nueva fase de una forma de descomposición después del aumento de la Reserva Federal de la tasa de interés, que es ponerle el freno a la emisión cuantitativa, cosa que está causando bancarrotas y quiebras en todo el mundo, como ya lo habíamos indicado. Eso contagió al Reino Unido esta misma semana que pasó, con aumentos dramáticos de las tasas de interés sobre los gilts, los bonos del Tesoro británico, a tal punto que el gobierno de Truss, además de pisar el freno del carro, es decir, aumentando las tasas de interés, simultáneamente pisó el acelerador con una nueva ronda de emisión cuantitativa para rescatar a los bancos que están al filo de la navaja de la bancarrota, y también con un déficit presupuestal de centenares de miles de millones de libras esterlinas. Eso es pisar el acelerador. Entonces, están haciendo las dos cosas a la vez. Y obviamente no funciona pisar el freno, no funciona pisar el acelerador. Es doblemente absurdo y contraproducente pisar los dos a la vez. Esto va a ir hacia un desplome visible, sistémico, como ya se está viendo, que es lo que está impulsando el tremendo peligro de guerra. Y simplemente termino diciendo, este es el momento para que todo mundo hable en voz alta en sus respectivos países y organizar pronunciamientos que se hagan sobre el peligro de la guerra y en la exploración de las soluciones. Ese es el mensaje que tenemos esta semana del Movimiento de la Rush.